Buenos días, yo soy Gal Garecoa del Paralelo C3 de la materia de sistemas digitales y a continuación yo voy a explicar el tema sobre lo que tratan los registros. Listo. Primero vamos a empezar con un concepto. Bueno, básicamente los registros de desplazamiento son un tipo de circuitos lógicos secuenciales que están íntimamente relacionados con los contadores digitales. Los registros se utilizan principalmente para almacenar datos digitales. Bueno, resumiendo esto, los registros de desplazamiento son un tipo de circuitos lógicos secuenciales y estos están conectados secuencialmente mediante varios flip-flops, mediante varios números de flip-flops. Y estos principalmente se usan para almacenar datos, como dice en esta diapositiva, y la capacidad de almacenamiento de datos está determinada mediante los números de flip-flops, es decir, que si tenemos cuatro flip-flops unidos secuencialmente, podemos decir que ese es un registro de 4 bits. Y a continuación vamos a ir viendo eso para entenderlo un poco más claro. Entre los tipos de registro tenemos los registros con entrada y salida en serie. Estos registros de desplazamiento aceptan datos en serie, es decir, un bit cada vez por una única línea, y la información almacenada es entregada a la salida también en forma de serie. El segundo registro es entrada en serie y salida paralelo. Los bits de datos en este tipo de registro se introducen en serie, comenzando por el bit más a la derecha. La diferencia entre un registro con salida paralela y otro es cómo se extraen los bits de este registro. Cada bit se representa en su línea de salida correspondiente una vez que se han almacenado los datos, lo que permite que todos los bits estén disponibles al mismo tiempo. Bueno, más adelante vamos a explicar con su diagrama todo para entenderlo un poco más claro. Entrar en paralelo y salir en serie. Este es un registro en donde los bits se introducen simultáneamente en sus respectivas entradas a través de líneas en paralelo y en lugar de bit a bit a través de una única línea. Y la salida va a ser en serie, como lo explica el nombre mismo. Y entrada y salida paralelo, entrada en paralelo y salida paralelo. En esto los datos van a entrar por líneas en paralelo al mismo tiempo y asimismo van a salir en líneas en paralelo al mismo tiempo. Esto quiere decir que lo vamos a poder visualizar a todos al mismo tiempo porque todos van a salir de igual forma. Bueno, y a continuación vamos con la explicación del primer tipo de registro, entrada en serie y salida en serie. Bueno, este es un registro de desplazamiento. Podemos ver que es un registro de 4 bits porque existen uno, 2, 3, 4 flip-flops tipo D que, como había dicho anteriormente, según el número de flip-flops, esto determina la capacidad de almacenamiento. En este caso es de 4 bits. Para explicar cómo funciona, supongamos que vamos a ingresar una serie de datos, que en este caso va a ser 1, 0, 1, 0. Bueno, digamos que ingresamos el primer dato. Los datos a ingresar se empiezan a leer de derecha a izquierda, por lo que empezamos por el cero. Ingresamos el cero por aquí, listo, y al momento de ingresar el cero por el primer flip-flop, a la salida nos va a mostrar un cero. Y este cero que está aquí se va a desplazar hacia la derecha para permitir al cero que ingresamos se quede en la salida Q1. Y y el cero ya queda aquí almacenado en la salida Q1 y los demás se desplazan hacia la derecha. Ahora vamos con el siguiente dato. Como he dicho, aquí tenemos un cero, o con el siguiente dato, que es un uno. Y bueno, al momento de ingresar el uno al registro, este uno va a desplazarse y el cero que habíamos ingresado, como había dicho, que el primer cero que ingresamos había quedado almacenado en la salida Q1, pero al momento de ingresar otro dato, que en este caso es el uno, este uno va a desplazarse hacia la salida Q1 y el cero que estaba en Q1 ahora se va a desplazar a la salida Q2, por lo que queda cero, aquí arriba queda uno, aquí queda uno y acá cero cero. Y ahora ingresamos otro valor, que en este caso es el cero.
Y funciona de la misma manera. Al momento de ingresar al cero registro, el uno se desplaza el uno que está en la salida Q1 se desplaza a la salida Q2 y el cero que tenemos aquí en la salida Q2 se va a desplazar a la salida Q3, por lo que nos va a quedar ahora el registro de esta manera: 0, 1, 0. Y el último valor, que es un 1, este va a desplazar a los demás valores. Así, de la misma forma, a medida que vamos entrando valores, estos se van desplazando de izquierda a derecha, por lo que tenemos que aquí va 0, aquí iría 1, aquí 0 y aquí 1. Y como podemos ver, ya están ingresados todos los valores que debemos ingresar, que en este caso era 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y así es como funciona este registro básicamente. Tenemos una serie de datos, los vamos ingresando uno por uno y nos va mostrando los datos en serie también a medida que lo vamos ingresando. A continuación voy a explicar el, el- el siguiente registro, que este es una entrada serie y salida paralelo. Bueno, como dicen en entrada serie, así mismo como había dicho anteriormente, supongamos que tenemos una serie de datos, la misma que la anterior, 1010. Ingresamos los datos, como había dicho, ingresan de derecha a izquierda. El primero a ingresar es el cero se desplaza, va a la salida Q1, Q2 está en cero, Q3 está en cero y Q4 está en cero. Ingresamos el siguiente valor, el 1, el cero queda aquí guardado. No, disculpen, como ingresamos otro valor, el cero que estaba en la salida Q1 ahora va a estar en la salida Q2. Ya, esto es el mismo funcionamiento que el anterior. Lo único que cambia va a ser la salida. Entonces podemos hacerlo ya más rápido. Aquí va a quedar el 1, aquí el 0, aquí el 1 y aquí el 0. Listo. Y una vez que vemos, los datos quedan almacenados en cada flip-flop en su salida. Y como dice que la salida va a ser en paralelo, podemos extraer toda esta serie de datos simultáneamente. Es decir, podemos extraerlos todos a la vez en vez de que sea en serie como la anterior. Y así es básicamente cómo funciona este circuito. Y cabe recalcar que en estos circuitos todos los tipos de registro funcionan con un pulso de reloj. Y en el mismo registro nos va a indicar si vamos a trabajar con flancos positivos o flancos negativos. Y todos funcionan con este pulso de reloj. Y bueno, ya he explicado una vez resumamos entonces: los datos entran en serie, y a medida que van entrando los datos se van desplazando hasta que ingrese toda la serie de datos. Los datos quedan almacenados en cada uno de sus flip-flops y a la salida los datos se podrán extraer simultáneamente, es decir, todos a la misma vez. Y listo, bueno, vamos a proseguir con el siguiente, que en este caso es la entrada paralelo y salida serie. La imagen está un poco borrosa, pero este tipo de registro funciona en dos instantes. Como podemos ver aquí, esta palabrita de aquí nos indica shift load. Está conformada las palabras shift, que significa cambio, y la palabra load negada, que significa carga. Bueno, el primer instante que funciona es la palabra load. Por ejemplo, aquí ingresamos un cero y como aquí tenemos una compuerta que niega esta entrada, entonces aquí va a entrar uno. Y bueno, aquí podemos empezar a distribuir los datos. Este cero que está aquí va a distribuirse alrededor de todos estos valores. Y este uno que está aquí va a distribuirse a través de todos estos valores que podemos ver aquí. Y va a activar también las entradas de 0, de 1, de 2 y de 3. Y como podemos ver, los datos que ingresan son 0 y 1. Al momento de ingresar, estos quedan almacenados. Y aquí es donde viene el segundo instante, que es la palabra shift, que es la palabra de cambio. Por ejemplo, como ya había dicho, supongamos que ingresamos un 1. En este momento
va a funcionar el segundo instante que es shift, ingresamos uno, hay una compuerta negada, se vuelve cero. Al estar cero ya no se van a activar las entradas D, sino que esto se va a destruir nuevamente por el circuito, pero no las entradas D. El anterior instante de la carga low sí se activaron las entradas D porque era uno. Y bueno, como estamos en el chip, ahora el cero no va a activar las entradas D, por lo que podemos borrar. Y el uno va a distribuirse ahora igualmente por todas las compuertas. Y luego de que se cumplan los dos instantes, se resuelven las compuertas lógicas que tenemos aquí, que son AND y OR. Aquí se resuelven, salen los dos valores y al final queda uno. Aquí como en el primer instante load, aquí queda un valor registrado. Y los datos se almacenan igualmente en cada flip-flop. Como todos ingresan los datos simultáneamente en un instante todos, entonces como los datos están almacenados en cada flip-flop, como estamos en el segundo instante que es shift, ya se van a poder activar los flip-flops para que los valores se vayan desplazando. Por ejemplo, aquí tenemos un dato que va a ir desplazándose, se van a cumplir las compuertas lógicas, van a soltarnos otro valor que va a quedar acá, este valor se va a desplazar acá, se cumplen las compuertas lógicas aquí y ese valor va a desplazarse acá, que almacenado ahí y luego muestra su salida, que luego va a desplazarse acá, se cumplen las compuertas lógicas, nos sueltan un valor y este valor va a quedar almacenado en D y que luego nos va a mostrar la salida de datos. Y como en la salida de datos es en serie, entonces nos va mostrando valor por valor. Va mostrando uno, se va desplazando los valores, va mostrando el siguiente valor, cero, cero, uno, así sucesivamente según los valores que ingresamos. Ya sé cómo funciona este tipo de registro. Para resumirlo, básicamente funciona en dos instantes. El primer instante es la carga, que es el load, que los datos se cargan primero. Y el segundo instante es el shift, que es el desplazamiento de datos, en donde va a funcionar la salida en serie. Y luego va a mostrarnos la salida uno por uno, que es en serie. Bueno, a continuación voy a explicar el último tipo de registro, que es la entrada y salida paralelo. Este es fácil porque básicamente este solo funciona con un pulso de reloj, es decir, que si trabajamos con un flanco positivo y ingresamos todos los datos, como es entrar en paralelo, los datos entran simultáneamente, supongamos que tenemos 0, 1, 1, 0, 1. Ahí podemos ver, y el primer pulso de reloj, ya sea flanco positivo o negativo, entonces todos los datos van a ingresar, quedan almacenados, y al momento de salir, van a salir todos simultáneamente, 0, 1, 1, 0, 1. Y esto nos permite ver los valores de entrada y nos permite extraer los valores de salida simultáneamente, es decir, los podemos ver todos al mismo tiempo y los podemos extraer todos al mismo tiempo. Y bueno, esos serían los cuatro tipos de registro, de desplazamiento o almacenamiento. Y a continuación vamos a explicar sus aplicaciones. Los registros son usados en conversión de datos de serie a paralelo, en conversión de paralelo a serie. Nos permite pasar una información binaria en paralelo a serie. También son usados como generadores de secuencias, detector de secuencias. Y bueno, resumiendo toda esta diapositiva, los registros son un tipo de, un tipo de sistema en donde varios flip-flops están conectados secuencialmente y su funcionalidad básicamente es para almacenar datos o para desplazarlos y la capacidad de almacenamiento de datos está determinada por el número de flip-flops, es decir, si ingresamos 8 flip-flops, ese va a ser una capacidad de almacenamiento de 8 bits. Y los tipos de flip-flops que tenemos son entrada serie, salida paralelo,
entrada serie, salida paralelo, entrada paralelo y salida serie. Son cuatro tipos. Y ya había dicho las aplicaciones: conversión serie paralelo, conversión paralelo serie, generadores de secuencia y detectores de secuencia. Eso ha sido toda mi explicación sobre el tema de registros, sus tipos, sus funcionalidades y sus aplicaciones. Muchas gracias. Saludos, estimado ingeniero. Mi nombre es Erwin Cabezas Barreto. Soy estudiante de Tecnología de la Información de tercer nivel, paralelo C3. Y en este trabajo para sistemas digitales voy a hablar acerca de contadores asíncronos. Entonces empezaré por la definición de un contador asíncrono. También son llamados contadores de Ripple. Son un circuito digital utilizado para contar eventos o señales donde las diferentes bits no cambian su estado al mismo tiempo. Funcionan sin un reloj universal, es decir, el reloj, la entrada SLK, solamente funciona para el primer bit o flip-flop y luego la salida negada de este se conecta al siguiente. Entonces, en lugar de tener una señal de reloj común que sincronice todas las etapas del contador, tenemos que el cambio de estado de cada bit depende pues del bit anterior. Por tanto, los flip-flops del contador no cambian su estado exactamente al mismo tiempo. Aquí tenemos un diagrama de un contador asíncrono con flip-flop JK, en este caso de 2 bits. Acá a la derecha tenemos de 4 bits. Y aquí podemos apreciar cómo tenemos la entrada SLK del tren de pulsos, que pues activa solamente al primer flip-flop. Tenemos una entrada lógica alta en las entradas J y K. Y pues la señal, en este caso Q negada, la salida, ingresa al siguiente CLK, a la siguiente entrada CLK del siguiente flip-flop. Por eso decimos que no son simultáneos, sino que dependen del anterior. Esto se puede ver aún más claro en este diagrama de un contador de 4 bits, donde, como vemos, existe una secuencia que depende del circuito anterior. Aquí tenemos una tabla de verdad, donde tenemos que en el caso de que las entradas sean 00, pues en Q0 no cambia. Y pues en el caso de que las entradas sean 11, esto es decir, nivel lógico alto, pues conmuta el flip-flop, haciendo que esta señal active al siguiente circuito. En cuanto a los tipos de contadores asíncronos, eh, tenemos que estos se clasifican principalmente en función de la secuencia y el número de bits que utilizan. Entonces tenemos contadores binarios ascendentes. En este caso, estos sirven para incrementar su valor de acuerdo al pulso del reloj. El conteo sigue la secuencia natural de la base binaria, es decir, cuenta desde 0, 1, 2, 3 en adelante. Los contadores binarios descendentes funcionan al contrario del contador ascendente, es decir, su valor va decreciendo en cada pulso del reloj. Tenemos un contador binario ascendente y descendente a la vez, pues estos contadores pueden ir en su conteo tanto para arriba como para abajo al mismo tiempo, dependiendo de una señal de control que determine la dirección del conteo. El contador decimal, a su vez, pues cuenta de 0 a 9 de forma decimal, pues por esta razón se llaman contadores mod 10 y se usan en aplicaciones donde se necesita representar los números solo en base decimal. Un contador de Johnson, en este caso, pues los bits se desplazan en una secuencia de tipo específica, alternando entre unos y ceros de forma cíclica.
es es un tipo especial de contador secuencial. Finalmente, tenemos el contador de anillo, que este contador solamente recibe el bit 1 y pues este bit se mueve por todos los flip-flop del sistema del contador, creando un ciclo cerrado de estados, es decir, solo se queda en uno. Continuando, pues tenemos lo que son las aplicaciones. Eh, Existen diferentes aplicaciones para los contadores asíncronos, pero donde son más relevantes es en aquellos donde la velocidad no es un factor crítico, porque como vimos antes, eh, no están conectados a un CLK en común, con una señal simultánea, sino que pues su activación depende del flip-flop anterior. Por tanto, son muy utilizados en sistemas de conteo lento. Así entonces, pues tenemos contadores, perdón, en aplicaciones para divisores de frecuencia, pues los contadores asíncronos se pueden utilizar para reducir la frecuencia de la señal de reloj. Por poner un ejemplo, un contador de 4 bits puede dividir la señal de reloj para 16. Son muy útiles en relojes y circuitos digitales que requieren una sincronización en bajas frecuencias. Los relojes digitales, pues que conocemos, son muy comunes. Utilizan contadores asíncronos para controlar el paso del tiempo. Estos pulsos del reloj generan cambios en el contador del reloj, lo que permite que cuenten en segundos, minutos y horas. Temporizadores también son una especie de reloj, en el caso de cronómetros y los temporizadores que conocemos como contadores descendentes automáticos. Pueden medir intervalos de tiempo específicos para activar o desactivar otros circuitos o dispositivos dependiendo del uso que se le dé. También se aplican en generadores de secuencias, puesto que se usan para generar secuencias binarias establecidas con anterioridad, pues se las usa para algunos sistemas de tipo secuencial o de control automático. También se usa estos contadores asíncronos en controles de procesos industriales, puesto que se usan para contar eventos, eh, como en el caso de una línea de producción. Esto les permite realizar un control y un seguimiento de la producción. También se usan en convertidores de códigos para cuando se necesite convertir códigos binarios en otro tipo de código, por ejemplo, base decimal a base binaria o viceversa. Estos contadores, pues, son muy útiles para gestionar esta conversión. También tenemos dispositivos de medida y detección de eventos. Se utilizan, pues, por ejemplo, en los tacómetros de los vehículos o en sistemas de conteos de pulso que detectan un evento específico, como las revoluciones del motor, en el caso del tacómetro, o si no, la cantidad de productos que se van desplazando en una cinta transportadora. Tenemos también control de luces secuenciales, como en los semáforos, muy conocidos. También en otro tipo de señales de tráfico, pues, donde el cambio de luz se controla de forma secuencial y automática. Tenemos lo que son aplicaciones en sistemas de juegos electrónicos, donde pueden llevar en la cuenta de las puntuaciones y gestionar eventos dentro del juego que se está desarrollando. Finalmente, en este apartado de aplicaciones tenemos lo que son conversores analógicos digitales, puesto que algunos convertidores de señal usan los contadores asíncronos como parte de un proceso de conversión
para contar pasos discretos de la señal analógica que posteriormente se transforman en un valor decimal. Entonces, aquí finalmente tenemos algunas referencias bibliográficas para la elaboración de este trabajo. Y pues eso es todo lo que hay que decir sobre los contadores asíncronos que han sido repasados en nuestra clase y que además complementaré esta información con la práctica de la simulación en Proteus del mismo contador asíncrono utilizando flip-flops JK. Entonces, muchas gracias, ingeniero, por ver este video. Buenas noches con todos, mi nombre es Washington Tipanguano, continuando con el trabajo de investigación. Vamos a hablar en esta oportunidad del temporizador 555, la cual nos dice que es un circuito integrado cuya función principal es producir pulsos de temporización con precisión. Entre sus principales funciones están a ser un oscilador, divisor de frecuencia, modulador o generador. Estos pulsos pueden utilizarse para controlar la duración de un evento, generar señales periódicas o crear una serie adicionales en un circuito. Dentro de un temporizador 5.5 normalmente vamos a encontrar 8 puertos, los cuales se van a distribuir de la siguiente manera. El puerto 1 va a ser GND, conocido como la Tierra, en este caso del 555. El pin número 2 va a ser el Tiger disparo, que se va a utilizar normalmente en un circuito monoestable, que lo explicaremos más adelante. El pin 3 va a ser la salida del temporizador. El pin 4 va a ser el reseteo del pin, que ya lo explicaremos más adelante en las configuraciones que tiene este temporizador. El pin 5 va a ser el control de voltaje del temporizador. El pin 6 el umbral. eh, el comparador interno que va a tener el 555. El pin 7 va a ser el pin de descarga. El pin 8 va a ser un voltaje, en este caso la terminal positiva de alimentación. Generalmente, de acuerdo a textos de investigación, nos pide que sea por encima y normalmente se va a disparar por encima de los 5 voltios. Ahora bien, dentro del principio de funcionamiento de este 555 le hemos hecho es un despiece, digámoslo así, del Time 555. Y lo primero que vamos a encontrar es una serie de 3 resistencias de 5K generalmente, y así podemos deducir que de aquí sale su nombre. El voltaje se va a distribuir equitativamente entre cada una de las resistencias. Normalmente lo vamos a encontrar conectado entre el pin 1, que sería GND o tierra, y el voltaje, y el pin 8, que sería el voltaje de alimentación positiva. Entre el, entre el punto que tenemos a continuación con GND está distribuido el 1/3 del voltaje, y en este caso, este punto, el VCC hacia GND, están los 2/3 del voltaje. Continuando, continuando con el siguiente elemento que compone este Timing 5.5, vamos a encontrar los comparadores. Estos comparadores van a tener dos entradas. La entrada positiva va a ser no inversora y el terminal negativo la señal inversora. Y obviamente una salida. ¿Cómo trabajan estos comparadores? Mientras en este caso tengamos el voltaje de entrada a la terminal no inversora por ejemplo, en este caso del comparador 1, si en este caso se da mayor, la salida será de 5 voltios. Y por ejemplo, en el segundo comparador, si el voltaje en la entrada inversora es mayor, en este caso como salida tendríamos 0 voltios. En este caso, como vemos el comparador 1, la entrada no inversora está conectado al pin 6
y en este caso del comparador 2, la entrada inversora está conectado al trigger o disparo que será explicado en el circuito monoestable. Otro elemento importante también del Time 55, en este caso viene a ser el flip-flop, que igualmente en este caso consta de dos entradas y una salida. ¿Cómo funciona esto? Como podemos ver detallado en esta pequeña tabla de verdad, si la entrada tanto en R y S es 0, como salida en Q tendríamos un no cambio, es decir, se mantendrían los mismos voltajes. Ahora bien, la segunda parte, si en S tenemos 0 y en R1, como salida en Q tendríamos 0 y esto se lo conoce como un estado reset. Como siguiente punto, si en S tenemos 1 y en R tenemos 0, como salida en Q vamos a tener un 1 y conocido como un estado set. Ahora, el último caso, y obviamente está como una observación como prohibido, quiere decir que si tenemos tanto en S y en R1, no importaría los valores que tengamos de salida hasta que el flip-flop regrese a su estado natural y es por eso que se va conectado a reset. Adicional a esto, constan de dos terminales, la Q negada, que su funcionamiento va a ser fácil. Básicamente, si en Q tenemos un 1, en Q negada tendríamos 0 y viceversa. Si en Q tenemos 1, en Q negado tendríamos 0. Y en reset, cuando en el puerto 1, eh, cuando en reset al pin 4 recibimos 1, el circuito funciona adecuadamente. Pero si en el pin 4 recibe un 0, el circuito se reseteará hasta que encuentre su posición convencional de funcionamiento y retome un 1 para que pueda funcionar. Es por eso que va conectado el pin 4, reseteo del temporizador. Como la última parte, ya la etapa de salida está conectado, en este caso, un transistor a la salida, el cual va conectado de la siguiente manera. La base del circuito se conecta a la Q negada. En este caso el colector se va a conectar al pin 7 que va a ser la descarga del circuito y el emisor se conecta a tierra. Y obviamente la Q negada tendríamos ya la etapa de salida donde podríamos ya utilizar, dependiendo del circuito, sea LEDs, timing de tiempo, entre otros, de acuerdo al funcionamiento que requiramos. Listo, continuamos. Ahora bien, dentro de las configuraciones más comunes que podemos encontrar dentro del 555, vamos a encontrar el modo estable y monoestable. En este caso, este primer punto, en el circuito estable se caracteriza por tener una forma de onda cuadrada o rectangular y se conoce como un generador o un tren de pulsos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como podemos ver, el pin 6 y el pin 2 están conectados, en este caso sería al 1/3 de voltaje como lo habríamos visto anteriormente, y el pin 7 va conectado a los 2/3 de voltaje como habíamos visto en un inicio. Ahora bien, existen fórmulas para calcular el tiempo en que vamos a tener tanto un voltaje alto un voltaje en la parte alta de la onda y también un tiempo en el voltaje bajo que va a generar. Como podemos ver en esta gráfica del simulador del osciloscopio, ahora existe, de acuerdo al fabricante, fórmulas que nos permitirían calcular de acuerdo a los valores de los elementos electrónicos ocupados. Existen fórmulas, obviamente que sí, pero para esta explicación breve vamos a utilizar
una calculadora en línea, vamos a tomar en cuenta en el siguiente parámetro también que cuando funciona en modo estable, el valor de la resistencia 2 normalmente, perdón, el valor de la resistencia tendría que ser mayor que la resistencia 1. Entonces vamos a tomar en cuenta estos valores. Tenemos como R1 100K, 10K y 0.1 microfaradios. Entonces, como les había explicado, vamos a utilizar en modo estable. Tenemos esta calculadora que lo podemos encontrar en línea. Como nos decía en línea, teníamos 100K, 10K, 0.1 microfarads. Entonces, como podemos ver para este caso del circuito que habíamos visto, tenemos T que va a ser un periodo de 8.32 milisegundos, el periodo en el que va a trabajar tanto en alto y en bajo. Pero ahora, eh, perdón, los ciclos. Y ahora, el tiempo que va a trabajar. A ver, perdón, aquí cometimos un error. Decíamos que la R2 tiene que ser mayor que la. Entonces, ahí. Ahora, el tiempo en alto dice que va a ser 7.6 milisegundos y el tiempo en bajo 6.9 milisegundos. Eso es lo que va a demorarse, o hayamos visto la gráfica, los 7 milisegundos en alto y los 6.9 milisegundos en bajo es lo que se va a demorar. Y aquí podemos ver un esquema un poco más didáctico como para podemos ver el tren de pulsos que genera. Conectados los elementos, una fuente de alimentación, las resistencias y los condensadores. Ahora bien, el siguiente circuito, en este caso, la siguiente aplicación, perdón, sería el funcionamiento en un tema monoestable. Se denomina así porque permanece en un solo estado, es decir, que ofrece un solo pulso establecido por el diseñador, en este caso dependiendo los elementos que utilicemos en cuanto a valores de resistencia y de microfaradios. Y entonces, como podemos ver ya en la gráfica, al momento que nosotros utilizamos el trigger o el disparo conectado al pin 2, esto va a ser un pulsador conocido como pull off. ¿Qué quiere decir eso? Que el terminal 2 siempre va a estar el voltaje de alimentación va a pasar por R2 y siempre va a estar conectado al pin 2 con un 1 lógico. Ahora, para nosotros poder completar el proceso y que se cierre el circuito, es decir, que nos entregue el disparo como estamos viendo en este momento, necesitamos que al momento que pulse, este voltaje pasa hacia el pulsador y se cierra el circuito. Entonces ahí se genera el disparo y por ende nos va a entregar la cantidad de tiempo que va a estar aperturada, en este caso el LED o elemento que vayamos a realizar la prueba. Entonces, igual como en el caso anterior, procederemos a utilizar la calculadora que les había comentado, en este caso estable. Ahora vamos con monoestable, porque teníamos la resistencia de 10K y el micro, y bueno, utilicemos en este caso el condensador aquí, que nos dice 220 microfaradios. 220 microfaradios. ¿Ve? Y nos da como resultados que al momento que nosotros ejecutamos el disparo en el pulsador, el LED o el elemento de salida se va a activar 2.4 segundos. Esta práctica podríamos desarrollarlo de mejor manera colocándole un
timer ya cuando utilicemos la práctica en Proteus y nos podría dar exactamente cuánto es la duración de este LED. Teóricamente nos dice que está prendido 2.4 segundos. Igual como punto adicional dentro de la configuración del osciloscopio, eh, siempre se va a utilizar el eje X para determinar la cantidad de tiempo que va a ser o el ancho de pulso, y el eje Y nos va a determinar el voltaje por división. Eso lo vendremos a detalle ya en la práctica experimental, donde ya utilizaremos el osciloscopio con desarrollando el circuito como tal. Continuando ya con las aplicaciones comunes, se ha utilizado esto en controles de semáforos, servomotores, atenuación de diodos LED, control de relevadores, como podemos ver en estos casos. Sí, nos va a permitir el 555 realizar estas modelaciones. Además, bueno, por experiencia profesional y en circuitos que hemos desarrollado, bueno, en mi caso desde el área automotriz, podemos hacer el desarrollo de lo que son simuladores de pulsos para control de pulsos en lo que son bobinas de encendidos, pulsos de los inyectores en los sistemas de inyección, entre otros. Dentro de las aplicaciones más comunes que se puede utilizar este circuito para las mismas. La bibliografía que hemos utilizado para esta investigación. Eso sería todo. Agradecerles por su atención.